Pinturas en la construcción. La pintura es una materia líquida o pastosa obtenida por la mezcla de pigmentos y aglutinantes, que se usa para recubrir superficie como protección o decoración. Todos los tipos de pintura empleados en la construcción poseen tres funciones básicas: embellecer aportando color o brillo, proteger al soporte frente al clima evitando su deterioro y permitir el mantenimiento y limpieza de los paramentos. Su clasificación es según el nivel de capa específica de la pintura. Se divide en imprimaciones. Son las primeras capas de pintura en contacto directo con la superficie. Capas de fondo o intermedias. Se aplican sobre la imprimación y aumentan el espesor del sistema de pintura, evitando dar varias capas de acabado. Pinturas selladoras. Generalmente van sobre capas de imprimación. Son utilizadas cuando se ha aplicado masilla a una pieza, de modo que sellan y aíslan la capa de masilla del acabado, permitiendo mejorar la adherencia y compatibilidad con próximas capas de pintura. Pinturas de acabado. Son las que se aplican como última capa sobre la de imprimación o mejor aún sobre la capa intermedia. Normalmente son brillantes, pero también se fabrican en satinado o mate. Y barnices, que no se aplican en paramentos pero embellecen y protegen madera, plástico, metales. Pueden ir pigmentados con colorantes solubles o pigmentos transparentes. Debido a la gran variedad de pinturas, se presenta un cuadro en el que se divide su uso en exteriores, interiores y otras superficies. Las pinturas se componen de pigmentos, aglutinantes, disolventes, secantes y aditivos menores. El proceso de fabricación consta de tres fases. La premezcla: se agregan los componentes sólidos como resinas, aditivos y disolventes que al mezclarse formarán una pasta en la que encontramos pigmentos, cargas y resinas. Para lograr una textura suficientemente viscosa para ser molida en la siguiente fase, se adicionan humectantes y disolventes. Las pesadas deben ser minuciosamente controladas, sobre todo en caso de pigmentos, pues una pequeña variación tendrá una diferencia en el color final. En la molienda se homogeneizarán todos los compuestos que formarán la base del producto final. La pasta inicial pasa a través de un molino y la granulometría va reduciéndose, llegando a la molienda total, que resulta en un tamaño de las partículas sólidas de menos de 9 micras. El tamaño de las partículas se encarga del acabado final, resistencia de la película ya seca y de potenciar las diferentes propiedades de resinas y aditivos presentes en la fórmula. La pasta resultante será adicionada con compuestos como resinas, melaminas, aditivos, tensoactivos, antiespumantes, entre otros. Se añaden los disolventes necesarios para ajustar viscosidad y finalmente se envasa. El proceso de aplicación iniciará con la limpieza. Se debe limpiar todo resto de grasas, suciedad y polvo en paredes a pintar. Para ello se puede lavar con agua y detergente. En caso de que haya hongos y moho, se eliminará con cloro diluido al 20%. Después se enjuaga hasta eliminar el resto de productos de limpieza y se dejará secar. En paredes nuevas con revoque a la cal se deben dejar pasar 6 meses antes de pintar para neutralizar la alcalinidad de las mismas. De no ser posible, hay que cubrir con un sellador que bloquee la alcalinidad y restos de humedad. Otras soluciones pueden ser ácido muriático diluido al 10% o una solución saturada de bicarbonato de sodio. Recordar que el ácido se vierte sobre el agua y no al revés. Después se enjuagará con la mínima cantidad de agua. En repintado se debe eliminar totalmente el resto de pinturas mal adheridas, descascaradas o ampolladas con espátula o lija. Las medidas de protección a tomar son utilizar guantes, gafas de seguridad y mascarilla. Para emparejar la superficie y disimular imperfecciones, emplear resanador, y para fisuras o grietas, emplear sellador para grietas. Una vez seco, se procederá a lijar suavemente y eliminar el polvo resultante con cepillo o trapo limpio ligeramente humedecido con agua. Después de lijar, habrá que sellar adecuadamente. En caso de que el sustrato presente diferencias de absorción, se recomienda sellar antes de aplicar el resanador. Es importante uniformar la absorción de las superficies con sellador, especialmente si son nuevas o tienen una pintura anterior muy porosa. Respetar siempre tiempos de secado y, si la pared presenta humedad, no pintar hasta haber resuelto el problema. Antes de comenzar a aplicar la pintura, se deben proteger superficies que puedan ser salpicadas, ya sea con cinta, periódico o plástico protector. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes con espátula hasta uniformar el color y viscosidad. Los sedimentos blandos deben ser incorporados perfectamente al resto de la pintura. Se comenzará con el cielo raso y se continuará con paredes. Se recorta el encuentro con paredes y techo con brocha, y luego se empalma con rodillo.
recortar con brocha marcos de aberturas, aplicar la pintura en forma de Z o N y estirarla hasta obtener una cobertura pareja. Se empleará rodillo de lana sintética o natural de pelo mediano para pintura plástica de acabado mate. Para acabados satinados se recomienda un rodillo de pelo mediano y luego uno de pelo corto para evitar marcas. Diluir con la mínima cantidad de agua hasta que la brocha se deslice sin oponer resistencia. Aplicar un mínimo de 2 manos, dejando secar mínimo 4 horas entre ellas. No se debe pintar en temperaturas inferiores a 5 grados centígrados ni en superficies calientes, o con humedad relativa al ambiente superiores al 90%. Las cualidades al emplear pinturas es que proporcionan propiedades antimoho y antihumedad, impermeabilidad, transpirabilidad al vapor de agua y protección, ya sea frente a rayos solares o del uso que tengan paredes interiores, sin mencionar que permitan un acabado más atractivo. Además, pueden cubrir necesidades muy específicas, como el caso de las pinturas con cualidades hipoalergénicas. En cuanto al precio unitario, el costo directo de suministro y aplicación de pinturas sobre muros y plafones se estima que se encuentra de 34.20 pesos a 55.47 pesos por metro cuadrado. Considerando que es una estimación, este costo puede variar dependiendo de la región y el producto empleado. Entre los edificios que aplican pinturas en sus acabados se encuentran